Hola de nuevo a todas y a todos, bienvenidos a este proyecto autosustentable. Hoy les traigo un video de los apartes de mi curso online para construir domos. La semana pasada lo lancé. Para quien no lo haya visto, aquí le dejo el link al video. Y lo único que quiero agregar en esta presentación es que lo que vemos en el curso es una metodología para construir cualquier tipo de domo. En el curso construimos un frecuencia 2, pero como les digo, hay datos para frecuencia 3, para frecuencia 4. Incluso no necesariamente hay que usar la calculadora que se usa en este caso, que es acidon.ru. El método sirve para usar otras calculadoras, así que pues aquí les dejo esos apartes para que si alguien no se ha animado todavía, pues se anime y vean más o menos de qué se trata. Es una pequeña muestra nomás, pero porque dura 2 horas y 40, este video es casi de 20 minutos, entonces pues hay mucha más información que pues ahí no se esboza en lo que vamos a ver, pero para que se den una idea. Eso es todo, sin más. Aquí entonces les dejo la muestra y aquí abajo en la descripción les dejo el link a la plataforma que se llama Hotmart, donde pues ahí se hace todo lo respectivo de la compra, que se puede comprar desde cualquier parte del mundo y bueno, todo lo que ayuda a la plataforma. Eso es todo, nos estamos hablando pues, un abrazo y chao. Y hola a todas y a todos, mi nombre es Andrés Botero y les doy la bienvenida a este curso y agradecerles infinitamente por confiar en el material que acaban de adquirir. Es la recopilación de alrededor de 8 años en mi experiencia de no saber absolutamente nada y renunciar a mi trabajo y quererme ir al campo a construir mi propia casa y hacer un proyecto de permacultura. Ventajas y desventajas de los domos, obviamente son muchísimas más las ventajas, son estructuras que son muy fuertes, son sismorresistentes como tal, a comparación de una construcción convencional, se necesita menos material y se arma en menor tiempo, son muy versátiles como es la cúpula y todo su espacio interno está libre, podemos hacer las divisiones como querramos. También podemos hacer que le entre luz por todas partes y que solamente al final del día haya que prender las luces artificiales. Eso es ahorro de energía. También por su forma semiesférica ofrece muy poca resistencia a los fuertes vientos y pues en sí es muy bonito, es muy armónico, se presta para muchas funciones y esas son las ventajas que podríamos decir al respecto. Y aquí comienza nuestra aventura en este curso. Primero, para definir lo que es un domo, tenemos que ir a su origen geométrico, que parte de los sólidos platónicos, que son estas 5 figuras que vemos en pantalla, y que su principal característica es que son polígonos regulares. O sea que todas las caras que conforman todos estos sólidos son iguales. Y si medimos cualquiera de sus lados, son exactamente iguales, tienen la misma longitud. Y también si medimos cualquiera de los ángulos que la conforman, todos van a dar exactamente lo mismo. Acá está resaltada en azul claro una de las caras del icosaedro para que sepamos bien qué es lo que sucede al momento de subdividirla. Y la manera en que pasamos de frecuencia 1 a frecuencia 2 es muy sencillo. Si se coge cada arista que compone el icosaedro y la dividimos en 2, se va a generar un punto de quiebre. Si ese punto lo unimos con los demás, se genera esta subdivisión interna en el triángulo y ya. Al relajar la estructura tendiéndola hacia una esfera, pasa esto. Y aquí les presento un domo frecuencia 2. Aquí entramos al tema de porción de esfera y tenemos un domo frecuencia 2 y un domo frecuencia 3.
Vamos a ocultar un momento el frecuencia 3. Y en este frecuencia 2 vemos que en su geometría podemos dividir la esfera en 4 secciones: 1, 2, 3 y 4. Y aquí les presento el diseño del Domo Z. Es la edificación que en este curso vamos a construir su cúpula. Es un espacio que surgió de la necesidad de tener un lugar para huéspedes, porque el domo en el que vivo es pequeño, funciona muy bien para 2 personas, es un lugar cómodo para mis necesidades, pero a la hora de recibir visitantes, por ser un espacio pequeño y abierto, ya no se presta para que uno pueda estar cómodo y los huéspedes también. Así que decidí construir este espacio del Domo Z y explorar más en la construcción de los domos. Se llama así, Domo Z, porque hace referencia a un hongo. La idea era... Ahora vamos a ver algunas características que tienen las diferentes frecuencias para que podamos decidir cuál de ellas seamos la mejor a nuestras necesidades. Aquí tenemos 3 domos de 5 metros de diámetro. Tenemos la referencia de una persona de 1,70 de estatura. Y aquí tenemos un domo frecuencia 2, un domo frecuencia 3 de 5/12 y un frecuencia 4. Sin importar la frecuencia de un domo, yo lo puedo construir del tamaño que yo quiera. Puedo tener un frecuencia 2 muy grande o un frecuencia 4 pequeño. Ya depende del gusto de cada uno. Pero también hay que tener en cuenta 20 columnas. Entonces, eso en caso de que uno lo quiera parar en columnas, porque está esa opción, o como vimos antes, está la posibilidad de hacer una porción de esfera mayor. Bueno, aquí entonces vamos a ver una serie de parámetros para saber establecer el formato de nuestra madera con la que vamos a construir el domo que establezcamos. Este es uno de 5 metros de diámetro, frecuencia 2, que es el domo en el que he vivido los últimos años. Y este tamaño, con esta frecuencia, genera triángulos, en este caso de 1,5 metros por 1,5 metros por 1,5 metros en uno de los del tipo de triángulo, y en el otro tipo de triángulo genera 1,5 metros por 1,33. Aquí entonces podemos ver que la madera con la que está construida es una madera que es muy dura, que es muy fuerte, que se llama chanul, y por esa razón pues el formato de la madera. Y aquí llegamos a un punto muy importante, que ya es la recopilación de toda la información que hemos venido viendo hasta el momento. Y esta es la calculadora que se llama asidom.ru, es una página rusa. Ahorita vemos estas otras opciones. Aquí entonces nos muestra el esquema de cada pieza que conforma el domo. La idea de este curso es facilitar que se puedan ejecutar de la mejor manera, y mi metodología es con plantillas, como ya conocemos. Y la forma de sacar las plantillas, aquí si corremos la pieza, vemos que aquí hay una línea punteada, que esa línea punteada en dibujo técnico quiere decir una línea que no vemos si está detrás del objeto. Eso se entiende bien cuando hacemos este movimiento de cámara. Y de una vez entonces también vamos a visualizar todas las piezas. Aquí vemos cómo las piezas rojas conforman este triángulo y las piezas amarilla y verdes conforman el otro tipo de triángulo. Aquí entonces también vemos el esquema en 3D. Bueno, y hasta aquí ya vimos lo más relevante que nos muestra el programa para poderlo entender, y ya toda la información que vimos desde el principio para saber qué es un icosaedro, qué es una frecuencia, qué es la porción de esfera.
Entonces vamos a acabar de complementar los datos que nos puede dar el programa y también ciertos datos que tenemos que tener en cuenta, digamos cuando vamos a ver un frecuencia 3 que tiene ciertos detalles, y también un punto importante que tiene que ver con un apartado que se llama método de subdivisión. Entonces, esa opción es para eso. Y aquí hacemos un paréntesis para que cuando se quiera poner la cúpula sobre verticales, sepamos que la medida que nos da el ACIDOM, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos midiendo es de la parte central. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. Tenemos tres domos de 9 metros de diámetro y en la pieza más larga, aquí en esta frecuencia 2, vemos que es de 2 metros 79. Aquí en la frecuencia 3 es de 2 metros y en la frecuencia 4 ya es de metro y medio. Entonces pues ahí con lo que hemos visto ya podemos jugar con todos esos factores, pues para que baja, aquí vuelve y sube, pero si lo ponemos en método Kruskal, esta primera franja nos queda totalmente plana. Y en este ejemplo de estos dos modelos en 3D lo podemos ver ya muy claro. Son dos domos de 9 metros de diámetro con un faldón, que esta parte de aquí abajo lo que le da la altura a la cúpula se llama faldón, de 1 metro. Pues aquí podemos ver el Kruskal, que pues vemos que es totalmente plano, y esta barra que vemos acá de color verde es de 2 metros 30. Entonces, sin la estructura. Y aquí tenemos un juego de plantillas para construir un domo frecuencia 2 que viene con este curso. Están los archivos para que se pueda imprimir en impresora convencional o en plotter de corte para que se pueda sacar así en MDF. Este es de 3 milímetros. Usualmente vendo estas plantillas para otro tipo de frecuencias también, y llegué a este método en mi exploración de la construcción de domos. Me parece un sistema muy efectivo, muy exacto, y nos facilita todo el proceso con las máquinas, no importa la máquina que tengamos. Ahorita miramos eso. Y aquí estamos en el domo de mis padres para que hablemos acerca de la temperatura dentro de los domos, del clima. Usualmente dentro de un espacio, cuando el aire se calienta, va hacia arriba. Entonces, el segundo piso tiende a ser más cálido que el de abajo. Entonces, en los domos usualmente se construye esto que se llama una lucarna, que pues para construirla simplemente habría que hacer 5 triángulos de este tipo, de los que forman el pentágono, y simplemente ponerlo más arriba, parado con verticales. Esto se hace para que... Aquí en este gráfico podemos ver que al recibir la radiación del sol, obviamente se va a transmitir al interior, y donde va a haber más calor es donde se esté más cerca de la superficie de la cúpula. Por esa razón... Ahora, pues vamos a ver unas sugerencias respecto a mi experiencia con otras personas que se han aventurado a construir sus domos y han habido ciertos problemas porque a la hora de ejecutar lo que el programa nos dice, hay unas piezas que tienen un corte con una configuración de plantillas de ángulos en un extremo y otra configuración de ángulos en el otro, y eso tiende a generar confusiones. También hay veces se pueden cortar los dos ángulos así, en este sentido, y pues la idea es que queden así. Entonces pueden haber ciertas confusiones y hay personas que se aventuran a cortar ya las piezas ya del tamaño final y a cortarlas en serie sin haber asimilado como el proceso de los cortes, y pues ahí se pierde mucho dinero, se pierde tiempo. Entonces la idea obviamente con este curso es que no vaya a haber ningún problema, para eso es, y para que vayamos a la fija y podamos construir sin ningún problema nuestro domo. Pero algo muy útil es que... Y aquí entramos a la parte de las herramientas. Esta máquina es una ingleteadora, que es la que usualmente se usa para hacer los cortes de los domos. La principal característica es que tiene graduación en la base y tiene graduación en la sierra. Entonces podemos hacer dos cortes angulares al mismo tiempo.
Y bueno, aquí empieza la historia de la cúpula. Aquí desde hace rato pues tengo la madera. Y aquí entonces llegamos a la parte crucial del curso y vamos a ver entonces la utilidad de esta matriz. Ya entonces cortamos las piezas A, las piezas B, ahora continuamos con la pieza C. Si nos fijamos cuando calculamos en ACIDOM las piezas, cuando llegamos a la C, la A y la B no importan la posición, porque pues si es así o es así, porque como son simétricas no pasa absolutamente nada. Pero en la C y en la D sí tenemos un corte particular en el extremo izquierdo y un corte particular en el extremo derecho. Entonces, cuando vamos a la pieza C, el ACIDOM nos las muestra de esta manera, en esta posición. Eso quiere decir el tope. Ahí está bien. Voy a asegurar. Y ahí vemos entonces cómo hace el tope totalmente alineado con la plantilla. Allá nos queda lista. Y ya teniendo todas las piezas cortadas, podemos ver entonces el esquema de armado de los triángulos. Para eso volvemos y vemos también pues cómo encajan perfectamente las piezas. Habíamos visto un esquema en 3D del modelo que podemos exportar del ACIDOM y vemos cómo se generan las pestañas que ya habíamos visto. Les voy a poner igual unas imágenes complementarias. Y vemos cómo arma exactamente igual a como nos lo mostró el programa. Y ahora vamos a ver las funciones que nos presta este taladro inalámbrico, que es una herramienta muy útil a la hora de construir domos. Y el procedimiento para ensamblar los triángulos es el siguiente. Yo lo que hago es con el puntero del taladro hacer un avellanado previo, porque al momento de tornillar, pues como la cabeza del tornillo es ancha, cuando llega hasta el fondo, entonces lo que hace es expandir la madera. Entonces, si la madera es dura, pues la va a terminar rajando. Entonces, si le hacemos el avellanado, pues le vamos a dejar el espacio para que entre la cabeza y no vaya a haber ningún problema. Entonces, pues el proceso es el siguiente. Y llegamos a la etapa final del armado de la cúpula. Ya tenemos todos los triángulos. Volvemos entonces al ACIDOM y aquí tenemos el esquema que entonces podríamos hacer. Antes de armar la cúpula, armar estos módulos previamente para que no armemos triángulo por triángulo, sino por módulos. Entonces tenemos, y bueno, lo podemos entender muchísimo mejor con este esquema. Y aquí, en este esquema en 3D, pues se identifica mejor lo que acabamos de ver. Aquí estaría este módulo que se repetiría 5 veces. También está el módulo de los pentágonos y el módulo que se forma por estos hexágonos. Entonces, estos módulos... Y ahora veamos rápidamente cómo sería el proceso de armado de la cúpula cuando estemos en campo. Como ya sabemos, el ACIDOM nos dice que pongamos una pieza AAA, luego un BCD, AAA, para terminar con ya la segunda sección de triángulos, y quedaría simplemente faltando los últimos 5 triángulos que nos cerrarían la cúpula. Ya en el proceso de armado nos va a servir mucho estas herramientas. Vamos a ir poniendo una pieza de cada una. Aquí entonces vamos a poner otra A. Esto es una pieza A. Esta es una pieza BCD con B en la base. Y aquí va otra A. Ahí está bien alineada. Lo mismo.
Eso, ahí va quedando. Ahí vemos cómo va gustando. Y aquí terminamos nuestra obra. Ahí se nota que queda súper fuerte. Y a continuar con el proceso y a disfrutar. Y aquí termina nuestro viaje. Fue un material hecho a conciencia, con mucho cariño. Espero que realmente les haya servido. Lo único que resta es exponerse a la experiencia, que cada uno empiece a poner todo esto en práctica, y en ese exponerse a nuestra ignorancia pues va a venir el conocimiento. Muchísimas gracias de nuevo, les agradezco infinitamente. Nos seguimos viendo en Proyecto Autosustentable. Un abrazo y chao.